Pues sí les puedo decir que ha sido un día complicadito, ¿eh? Por todos lados ha pasado de todo. Y entre entre las nevadas y los apagones y los... ahorita les voy a contar lo que pasó en Orizaba. Ha habido una atonía el día de hoy. Lo veo como un día en atonía por un montón de eventos que han venido concatenando y que voy a tratar de despepitarlos para que nos vayamos con orden. En primer lugar, la Comisión Federal de Electricidad finalmente ya da la cara. No se había pronunciado sobre este mega apagón que afectó Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora, Coahuila, 6 estados de la República Mexicana. Informó que le había sido suspendido el suministro de gas natural de Texas por el frente frío que generó fuertes nevadas y el congelamiento de la molécula de los ductos. Esto tiene una explicación relativa porque fíjense, la nevada más fuerte cae en donde estoy yo, aquí, y se nos fue todo menos el gas natural que llega a los hogares, llega por vía de tubo. El gas se congela a ultra bajas temperaturas. Las que aquí se han dado son bajas, no lo suficientes como para congelar el gas. Pero en fin, voy a tratar de dar toda la explicación. Dice que las reservas de gas con las que opera la Comisión Federal de Electricidad se utilizan en centrales estratégicas de soporte ubicadas en Chihuahua y Nuevo León para evitar mayores afectaciones. Y reportan que el precio del gas es volátil, detallando que el millón de BTUs es British Thermal Unit, que es unidades térmicas de calor, y que va desde $3 hasta 200, incluso 600, que también es otra exageración de la Comisión Federal de Electricidad. Hay que decir que en Nuevo León, el Congreso suspendió sesiones argumentando fallas en el suministro de energía por las inclemencias del tiempo, y de ahí derivó una serie de otros trastocamientos en todas las actividades. Chihuahua quedó paralizada, el gobierno del estado informó que todas sus dependencias tuvieron que cerrar, y Tamaulipas reportó que había una crisis de incomunicación y que había otra crisis por falta de movimiento. Ahora, yo les voy a dar la versión de lo que está manejándose aquí en Texas. Texas sí suministra gas natural al norte de la República Mexicana. Hay un convenio, hay un acuerdo. El gas natural, ante la problemática que se presentó en el estado de Texas por la caída del suministro de energía eléctrica, desde lo que me están diciendo en Texas es que se dejó de exportar a México y se tomó el gas en reserva, el que hay en Texas, como prioritario para Texas. O sea, de que me caliente yo a que te calientes tú, primero me caliento yo en este momento crítico en el que necesito todo el recurso completo, y dejó de suministrar. O sea, ahí, así visto, el problema de la dependencia por gas en el norte de la República Mexicana viene de tiempo atrás, ya que hubo un momento, allí por los 80s, en el que se empezó a explotar el gas en lo que se llama el sector 8 de las costas del Golfo de México por los estados tejanos, Texas, Missouri, Luisiana. Fundamentalmente estos tres llegaron al zócalo continental, es decir, al mar, y empezaron a explotar pozos de petróleo, se encontraron con gas y le dieron utilización al gas a través de la implementación de generadores de energía de ciclo combinado, en el que el gas era un ingrediente
junto con otro elemento que pudiera ser hídrico o pudiera ser pétreo. Pero le dieron una aplicación. Del lado mexicano, también empezamos en esa década a explorar y a perforar pozos en la zona que se conoce como la Cuenca de Burgos, que es el zócalo continental, o sea, el fondo marino cercano al litoral en las costas de Tamaulipas. El resultado fue que como se empezó a ver que no salía petróleo, sino que solamente salía gas, el proyecto de la Cuenca de Burgos se abandonó. Y del lado del sector 8, en Texas, Luisiana y Mississippi, no se abandonó. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Aumentaron su producción de gas. En México se redujo la producción de gas en el norte, y cuando se empezó a implementar la tecnología de plantas de ciclo combinado, en el norte nos quedamos dependientes del gas natural, porque la Cuenca de Burgos no fue explotada, sino hasta que 2 décadas después se da cuenta México que tendría que hacerlo. Para cuando lo hizo, era más caro, era inoperante y no resultó tan redituable como resultó en el sector 8, en lo que se llama el sector 8 de los Estados Unidos. Por esa pequeña historia que les cuento, el gas natural que nosotros consumimos en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, y bueno, se me ocurre en Zacatecas, por supuesto que depende del petróleo, del gas natural que recibimos de los Estados Unidos. No es que Estados Unidos solo se lo quedó. Y mientras se resuelve el problema, aquí hay 6 millones, bueno, había hoy por la mañana 6 millones de personas en el estado de Texas sin energía eléctrica. Este lugar, desde donde estoy transmitiendo, no tenía energía eléctrica en la mañana y tuve que cambiarme a 2 sedes más para encontrar finalmente la posibilidad de transmitir. De hecho, mi noticiero de la mañana, la hora de resumen que dedico de 7 a 8 de la mañana, la hizo mi hija Dore desde México, porque Pedro, mi hijo, y yo en los Estados Unidos no la podíamos hacer. Y la pude hacer, no sé cómo, en unas instalaciones hoteleras que están aquí cerca de estas 2 instalaciones que tenemos exprofeso para transmitirles, y la verdad es que yo pensé que había yo llegado a ese hotel y que tenía planta de luz, y resulta que no tenía planta de luz. Yo confiado dije, esto no va a variar la electricidad, y resulta que 10 minutos antes de que terminara el programa se fue la luz y tuvo que acabarlo mi hija en México. Hoy estamos empezando a ver que se regularizan algunas zonas bajo la premisa de que todo el gas natural que produce el estado de Texas se quedó en el estado de Texas. Como consecuencia, lo que necesitaba la Comisión Federal de Electricidad fue relegado a un segundo plano, y por eso los apagones. Nuevo León pospuso, por ejemplo, inició la vacunación por COVID para adultos mayores, pero el operativo lo pospone para el miércoles, según confirma Manuel de la O, que es secretario de Salud del Estado. Justificó pues lo que está pasando en todas partes: bajas temperaturas, problemas en la logística y la falta de energía eléctrica. Aquí en donde estoy no hay restaurantes, no hay tiendas abiertas, no hay servicios más que los básicos, que son pues los de las clínicas de primera atención y los hospitales. Todo lo demás, algunas farmacias, todo lo demás está cerrado. Ahora que se ha empezado a reestructurar la luz, se han abarrotado los centros de consumo, las tiendas de autoservicio, ante la evidencia de que pues, falta lo elemental. El agua, las linternas, todo lo que tú quieres, falta. Todo esto falta, y en lo que les estoy hablando, están llenos en este momento todos los centros de consumo, de compra para insumos,
y la situación paulatinamente se va regularizando. Pero todos sabemos qué es lo que sucede cuando no hay energía eléctrica. Todo estaba cancelado. No había, LTE, olvídate, 4G, olvídate. Había 3G baja, no había internet, no había luz, todos los sistemas son hidroneumáticos, no había agua, no había nada. Las calles, los semáforos apagados, o sea, un desgarriate absoluto. Nada más que esto, el caso de México se está prolongando porque no hay manera de... No hay maniobra, no hay forma de operar alternativas. Ya también la Comisión Federal de Electricidad decía que el problema era de los privados en el norte, ya que argumentaba la Comisión Federal de Electricidad que el 80% de la energía eléctrica que se consumía en esos estados era producida por los privados. Y entonces la Comisión Federal de Electricidad dice, pues no es mi culpa por el gas y no es mi culpa por los privados. Y por lo mismo reforzamos la idea, dice la Comisión Federal de Electricidad, de que se lleve adelante la ley de la industria eléctrica. La vez pasada, cuando el apagón que se dio hace nada, ese apagón adujo la Comisión Federal de Electricidad que había sido por un incendio en una línea de transmisión en Tamaulipas, incendio que no existió. Y también se le echó la culpa a los privados. Y ahora la Comisión Federal de Electricidad vuelve a decir lo mismo. Es por falta de gas, ahí no tenemos bronca. Y yo me pregunto, y es una pregunta que me hago y que les hago, si las relaciones bilaterales México-Estados Unidos estuvieran a partir de un piñón como Mingo y Teresa, ¿no piensan ustedes que como una condición estratégica parte del gas natural que nos negaron se nos hubiera dado si hubiera un mejor diálogo entre los dos países? Olvídate entre los dos países, entre Texas y México, ya para que nos entendamos. Y no lo hubo, y por no haberlo habido, vinieron los apagones en todos estos estados de la República Mexicana, que les aviso. Ahora, fue una nevada fuertísima. Yo no recuerdo de por lo menos los últimos 30 años que hubiera habido una nevada en Houston de estas proporciones. Y por supuesto, pues la ciudad no estaba lista. Yo estaba aquí instalándome para empezar a transmitir en la mañana, estábamos llenos de bomberos en mi casa, porque empezaron a sonar las alarmas, porque se desfasaron con respecto al apagón, y empezaron a sonar que ¿para qué te cuento? Entonces estaba yo dialogando con bomberos, entrando en el programa, un desgarriate absoluto. Pero aparte de todo, viene el COVID. Y entonces frío, falta de energía, COVID. El panorama es tremendo. La jornada inicial de vacunación de adultos mayores en contra del COVID registró largas filas, retrasos en la llegada de las dosis a los puestos de inmunización, burocracia a nivel nacional, y esto provocó que los interesados esperaran por horas la aplicación. Por ejemplo, ninguna autoridad federal informó a los ciudadanos que para que fueran inoculados debían de entregar copia de su INE y su CURP en México. En Estados Unidos, para que te vacunen, necesitas dar tu nombre, tu dirección, un teléfono y tu correo electrónico. Si no tienes teléfono y no tienes correo electrónico, das tu nombre. Curiosamente, te piden el nombre y el apellido de tu mamá, de la mía, ¿sí? De tu mamá. Y ya, aquí no, aquí hay que llevar copia del INE, Instituto Nacional Electoral, y CURP. Díganme ustedes si no hay subyacente ahí un manejo, aparte de burocrático, que es estúpido, un manejo político. La Ciudad de México no fue la excepción. Claudia Sheinbaum pidió disculpas por el retraso en la atención en las alcaldías de Coajimalpa,
Magdalena Contreras y Milpalta. Cuando tienes que dar disculpas es porque las cosas no jalan, ¿no? Dice que aunque uno de los requisitos era registrarse en un portal, se dio atención a quienes no pudieron efectuar el trámite. Dijo, la labor de los servidores de la nación es vacunar. Y entonces, pues se arma el desgarriate. Porque si tú le pidieras a la población un mínimo de control, como por ejemplo la edad, o saber si tu actividad es una actividad estratégica, hay prioridad aquí para los adultos mayores, para lo que se llaman los first responders, que son aquellas personas que tienen que ver con el manejo mismo de la pandemia. Y ahí están los médicos, están las enfermeras, curiosamente también los periodistas somos first responders, y por lo mismo hay para estos niveles una atención particular, aparte de que hay otra incluso igual de particular para las Fuerzas Armadas. El proceso de vacunación contempla inmunizar en esta semana en México a 79,550 personas mayores de 60 años, lo que representa el 4.97% de esa población en la Ciudad de México. 79,550 personas. Hoy, con Nevada, en el estado de Texas, se vacunó a más de 1 millón de personas. La Universidad de Harvard en los Estados Unidos probará en pacientes con COVID un tratamiento elaborado por especialistas mexicanos en medicina biológica y matemáticas, y de acuerdo con un comunicado de la Universidad Nacional, la estrategia consiste en la combinación de 2 medicamentos ya conocidos en el mercado, esteroides prednisona o prednisolona y ciclosporina A. Ahora, esto está haciendo con un procedimiento con médicos y biólogos de la UNAM, pero en Harvard. Y entonces habría que entender por qué en Harvard y no en México. Y a la única respuesta a la que podemos llegar es porque en Harvard se dieron las condiciones. ¿Y para qué les digo más? Sigfrido Pedraza, que es científico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, explicó que los primeros son fármacos capaces de reducir la respuesta inflamatoria, mientras que los segundos componentes que les cité tienen propiedades inmunosupresoras, así como antiinflamatorias, antivirales, en contra del COVID, que son parientes del SARS-2, que es la mutación. El tratamiento se deriva de un estudio piloto realizado en 209 pacientes con COVID de moderado a severo, atendidos en el Hospital Regional del Iste de Puebla, quienes mostraron una mejora en el desenlace clínico y se observó una reducción de un 48% en la mortalidad. Después de este mega apagón, usuarios en distintos puntos del país, como una consecuencia, reportaron fallas largas por largos periodos en el internet, en Easy, en el de Telmex y el Megacable. Además de los estados del norte, también hubo afectaciones en la Ciudad de México, en Mérida, San Luis Potosí, Guadalajara. Y esto es un dato que sacamos de Down Detector. Telmex dijo que su red ya opera con normalidad y que en la intermitencia reportada hay la explicación de que se debió a la falta de energía eléctrica con algunos puntos, misma que corrigió plantas y baterías. Megacable dijo que su servicio se vio afectado por el mal clima y los cortes eléctricos, y dijo que Texas es en donde está uno de sus principales nodos de concentración de tráfico de internet, y por supuesto pues aquí también hubo fallas. Punto y aparte, otra cosa. Perdón que les esté dando tantas notas, pero es que ha habido muchas cosas. Luego de más de un mes de no aparecer en la escena pública, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, junto con dirigentes de Morena y la alcaldesa de Acapulco, que es Adela Román, se presentó ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero
para registrarse formalmente como candidato a gobernador para el estado. Luego Salgado, quien enfrenta varias acusaciones de violación y abuso sexual, salió de las oficinas del órgano electoral. Parece que estoy narrando la vida de un delincuente que ahora resulta que quiere ser gobernador, ¿no? Se tomó varias fotografías con sus seguidores, porque tiene seguidores que me puedo imaginar qué tipo de seguidores son. Compartió brevemente con ellos, no les dio mensaje alguno, se negó a responder preguntas de la prensa y se fue. Se desconoce si la candidatura será respaldada por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, que yo espero que si a esos dos partidos les queda algo de sensatez, no le den su apoyo. Hoy, Félix Salgado acude a una audiencia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para responder a las acusaciones de violación y abuso sexual que presuntamente cometió hacia una mujer, pero las denuncias se han multiplicado por muchas. Y claro, es un tipo tan repugnante que la única forma que puede y que tiene a la mano es la de ejercer su poder y acosar a las mujeres, nada más. La ex alcaldesa Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín fueron asesinadas en su domicilio este lunes en el municipio de Cozoleacaque, en Veracruz, según corroboran la Fiscalía General del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad desplegó un operativo para encontrar a los responsables. La priista Merlín Castro fue alcaldesa de Cozoleacaque del 2008 al 10. También fue diputada local y coordinadora de la Secretaría de Sedesor Estatal. Carla Enríquez Merlín, su hija, fue candidata a diputada local por el PRI en el 2016. Y decirles que en Orizaba se presentó un evento lamentabilísimo. Hubo un doble asesinato en un municipio vecino a Orizaba, y cuando llegan las autoridades se dan cuenta de que no puede haber un reporte ante el CEMEFO porque el municipio no tiene CEMEFO, y se pasan los cadáveres a uno en Orizaba. Llega un comando, se meten al CEMEFO, y cuando llega la policía de Orizaba, he de decir que la policía de Orizaba es hoy por hoy la única policía que hay en México que puede certificar a otras policías, y que muchos habitantes en Orizaba que tienen posibilidades de hacerlo capacitaron a su policía, y la policía, los 300 y pico de elementos que tiene, 350, es proporcionalmente la policía más capacitada que hay en el estado y en el país. Pues llega este comando, después llega la policía estatal, neutralizan no al comando, sino a la policía de Orizaba, les quitan las armas, entra la Guardia Nacional, neutralizan a la policía del municipio sin decir ni agua va. En lugar de ir por los delincuentes, fueron por los policías porque adujeron que los policías habían permitido el operativo. Y se quedan con el control que le pasan de una manera descoordinada a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano. Y a la policía del municipio primero la retienen y después la desarman, le incautan las armas, y en el operativo mandado desde la Jefatura de Gobierno de Veracruz por el secretario general de Gobierno, dice en un audio que ya fue captado y me lo reportan, me lo pasan, dice: tenemos que tomar Orizaba porque vamos a ganar las elecciones. No sé si haya algún comentario más que hacer. Obviamente, Cuitláhuac García, el gobernador, no tiene la menor idea de nada,
porque no tienen la menor idea de nada. La ciudad Orizaba está con los pelos de punta, porque hoy por la noche están viendo cómo su ciudad está supuestamente resguardada por la Guardia Nacional, que pasan, fíjense, en Orizaba hay en las esquinas un tratamiento que es 1-1 para circular. Ha habido varios conatos de choque porque pasa la policía estatal y pasa la Guardia Nacional sin parar en el 1-1 y los orizabeños están que no saben ni cómo van a pasar la noche, ya que esta gente no sabe si confiar en ella o no. En lo que confían o no en esa gente, hay una escaramuza entre dos grupos de narcotraficantes rivales, uno con sede en Jalisco, Nueva Generación, y otro que es el tradicional de los Zetas en el estado de Veracruz, haciendo ahí un nudo gordiano de su enfrentamiento por el control de plazas. Entonces, llega esta gente de la Cuarta T supuestamente a enderezar las cosas, las enchueca más, las polariza sin método, sin comunicación, sin advertencia con las autoridades locales, sin nada, y dejan a la ciudad, como en este momento está la ciudad, que es en una absoluta indefinición. Todo con tal de obtener votos y de manipular el proceso electoral de las elecciones de junio. Y como estas cosas, vamos a ver muchas otras más. En México, un México que está deteriorando con las horas. Un México intransigente que esta autoridad encabezada por la Cuarta Transformación ya no sabe qué hacer para acelerar el deterioro del país con el solo fin de tenerlo todo controlado en una mano y acabar con los demás poderes equivalentes o complementarios que pudiera tener el país. Y hablo del sector empresarial, hablo de cualquier sector político que no vaya a favor de la Cuarta Transformación, hablo de las entidades autónomas, hablo de todo lo que pudiera ser un balance en el poder de una Cuarta Transformación que con tanto poder ya no tiene poder. Es un descontrol en el que no hay sistema, no hay método, no hay manuales de procedimiento, no hay. Duro lo que está pasando en el país. México, y aparte, échale todo este telón de fondo del outsourcing, que están por eliminarlo, porque dejaremos de tener nada más de ahí unos 5 millones de empleos, con una crisis social extraordinariamente grave y grande, y el país detenido de alfileres, con un presidente indolente que repórtenle lo que le quieran reportar. Fíjense, hoy mandaron a Baja California, con 860,000 habitantes, 1,800 vacunas, el 0.22% de la población. Bueno, yo ni siquiera lo avisaría. ¿Cómo mandas para una población de casi 1 millón de habitantes 1,800 vacunas? O sea, ¿de qué estamos hablando? Para que después lleguen esas vacunas a Baja California y sean distribuidas torpemente en un mar de burocracia, como está pasando en el resto del país, con los mínimos recursos, entre ellos los de aquí arriba en la cabeza, con una serie de trabas y de dilaciones y de horas de espera y de maltrato y de todo del famoso operativo por el COVID.
en México. Ya no sé qué país les estoy narrando. Lo que estoy absolutamente convencido es que ya no es el país que yo conocí. Lo que pasa en México ya no lo conocimos nadie y me duele profundamente, como seguramente te duele a ti. Si las emisiones de dióxidos de carbono no se reducen en los próximos 30 años, los efectos del cambio climático van a ser peores que los de la pandemia por el COVID. Esto lo dice Bill Gates con motivo de un lanzamiento de un libro que se llama Cómo evitar un desastre climático, que sale hoy a la venta en varios países. Gates consideró que el cambio climático es más difícil de resolver que la pandemia, por supuesto. Compartió que su interés por el tema surgió hace 20 años, mientras estaba dedicado a estudiar la falta de suministro de energía eléctrica y la pobreza durante viajes que realizó a países en vías de desarrollo a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que preside, por cierto, Melinda. Dijo que a partir de sus investigaciones escribió este libro en el que aporta una hoja de ruta para reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero. Este efecto invernadero que para el 2050, una meta que dice es factible, se podría lograr siempre y cuando también haya avances tecnológicos aparejados. Gates, quien recibió la vacuna de Moderna en contra del COVID hace unos días, propuso que para alcanzar las cero emisiones es necesario impulsar las tecnologías existentes como la energía solar y la eólica, así como la captura del carbono para que ya no sea parte del esquema, y desarrollar nuevas tecnologías, subrayando que el cambio está en manos de los jóvenes. Este hombre ícono de la tecnología multimillonario manifestó que aunque escribió su libro durante el 2019, retrasó su publicación por el COVID para centrar su atención en la necesidad de enfrentar las pandemias. Decidí que mi voz pública debía estar realmente centrada en la tragedia por la pandemia y el trabajo que debemos hacer para llevar vacunas a todo el mundo. El problema se vuelve muy serio si la gente cree que llevar una mascarilla o ponerse una vacuna no es importante. Hemos vivido una situación tan difícil que las personas buscan respuestas simplistas, tipo, la culpa es de ese señor, el problema está allá, pero tú no tienes nada que ver con la solución. Y dice, mi prioridad para los próximos meses será convencer a líderes del mundo que las lecciones aprendidas por el COVID son clave para resolver el caos climático que estamos hoy enfrentando. Y ustedes dirán, calentamiento global y estamos aquí en medio de nevadas. Es un efecto sinoidal. A mayor proceso de calentamiento viene un rebote y tenemos procesos extraordinarios. Hace 30 o 40 años no nevaba en el estado de Texas. Hace 1968, hace 40 años, 43 años, no nevaba en Madrid. No nevaba. Y cayó 1 metro de nieve en Madrid. Lo vimos en semanas anteriores. Los rebotes que estamos teniendo del cambio climático nos están llevando a esto. Y puede ser el principio de algo que como fenómeno a nivel mundial, como bien dice Bill Gates, por supuesto que es mucho más complejo e implica muchas más consecuencias que el COVID, del que hoy penuriosamente estamos arrastrando, arañando, con surcos así profundos, una vía para salir de aquí. Bueno, pues eso es lo que les puedo comentar. Pues que, miren, a ver si quiero ver algunas de sus reacciones.
Bueno, sí. Yo creo que la pandemia más triste es la estulticia, ¿no? Estábamos metidos en una bronca grande. Bueno, muchas gracias a ti, María Teresa. Y gracias a todas las personas que me hacen el favor de ver en esta noche. El día de mañana, si todo va bien, estaremos transmitiendo esta primera emisión central FM Equilibrio desde el cuarto para las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Después vendrá Dore en Equilibrio, que será de 11 a 1 de la tarde. Y después vendrá mi hijo Pedro con la segunda emisión central FM Equilibrio de 1 a 3 de la tarde. Esto ha sido todo. Les agradezco. Les agradezco a todos. Saludos, mis queridos amigos. Gracias y buenas noches.